Tras varias semanas de especulación, por fin la tenemos aquí. ¿Esta bicicleta sustituye a la Emonda o a la Madone? Pues resulta que sustituye a las dos. Trek se pasa al concepto de única plataforma, aunando lo mejor del mundo escalador con el mundo aero. ¿Creéis que realmente ha conseguido que esta bicicleta sea más escaladora que la anterior Emonda o más rápida que la anterior Madone? Pues en este vídeo os voy a dar mi opinión y vamos a conocer todos los detalles. ¡Vamos allá! La verdad es que nos ha pillado a muchos por sorpresa el lanzamiento de esta bicicleta, ya que Trek era una marca que tradicionalmente tenía muy separados sus conceptos, escalador con Emonda, aero con la anterior Madone. Pero os tengo que confesar una pequeña anécdota, y es que al propio equipo de desarrollo de esta bicicleta también les pilló por sorpresa. Once the idea of having just one versatile bicycle was on the table, how did the design process started? Completely from scratch, or maybe taking the previous Madone as a main reference, or taking the Emonda as a main reference? For sure we had to take both bikes as a reference, because that started with the idea of we don't want to compromise on aerodynamics from our most aerodynamic bike and weight from our lightest weight bike. Really, the very beginning of the development started as an Emonda. So at that time we had just launched the Emonda that is on sale today, and already we said, okay, well, how can we make that bike better? We could make it lighter, we could make it faster, and we started developing tube shapes for that bike. And once we started testing it, then that was all of a sudden when we discovered, wow, we can make a very light and very fast bike because this new family of tube shapes that we discovered. And through that process, that's when, again, both products sort of started to come together, and all along the way we're making sure that the aerodynamics are just as good as a Madone and the weight is just as good as a Emonda, because we don't want one bike that's in the middle, that's not as fast and not as light for the riders that still value those things. And so we continued on that path, but the first idea started with, this is our next Emonda project, and that's when engineering really started the process. Esto que habéis visto es apenas un fragmento de una entrevista bastante extensa que pude hacer a todo el equipo de desarrollo de la generación 8 Madone, y en donde hago, yo creo que preguntas bastante interesantes y afortunadamente son americanos, están abiertos a comentarlo todo. Ese vídeo lo voy a publicar íntegro a continuación de en este mismo canal de YouTube, así que si no os lo queréis perder, darle al botón de suscribir y, ya que estáis, un like muy grande a este vídeo y me ayudaréis a hacer crecer el proyecto. Volvamos ahora a la bicicleta. Los ingenieros de Trek tenían por un lado una bicicleta en la que inspirarse con unas líneas muy clásicas, con tirantes altos y demás, y por otro lado tenían esa especie de visión futurista sobre el mundo aero que era la anterior Madone. Y bueno, necesitaban entender qué concepto, qué unión de los dos mundos le daría la plataforma más versátil posible. Para ello empezaron a hacer simulaciones con sus computadoras para acabar de entender cómo podían unir esos dos mundos. Probaron más de 20 modelos de configuraciones diferentes en donde podíamos encontrar tirantes altos, tirantes medios, tirantes bajos, un ISOFLOW como el que había en la Madone anterior tirando a grande, un ISOFLOW reescalado como el que finalmente se ha quedado en esta generación 8, un ISOFLOW alargado, incluso el tubo del sillín cortado o mordido por la rueda trasera, un tubo de sillín más tradicional. Sí, probaron todo tipo de cosas y al final entendieron, gracias a esas simulaciones, que esto que tenemos hoy aquí era la mejor mezcla entre los dos mundos que podían hacer. Vamos a comprobar ahora qué tal se defiende esta máquina en uno de los puntos más importantes para una bicicleta de competición, que no es otro que el de la subida. He tenido la suerte de probar el modelo anterior de Emonda y de Madone, así que vamos a hacer una rápida comparativa. Si la comparamos con la Madone anterior, es una bicicleta de concepto aerodinámico, la cual escalaba muy bien, pero eso sí, a partir del 10, el 12% de pendiente encontraba su límite, digamos, por posición y demás. Esta bicicleta, esta nueva Madone, se siente una escaladora pura, una escaladora con la que puedes afrontar cualquier tipo de desnivel. Ahora bien, lo interesante viene cuando la comparamos con la Emonda.
que era una bicicleta que ya estaba muy perfilada para la escalada. Y hay dos detalles en los que yo creo que esta máquina es superior. Uno tiene que ver con el retoque de geometría y detallaje que ha hecho Trek sobre esta nueva Madone, en donde da la sensación que la cadera del ciclista va un pelín más adelantada y por lo tanto la posición encima de la bicicleta es muy equilibrada, es muy cómoda y eso permite atacar largos puertos, alta intensidad, acumulando menos fatiga o retrasando la aparición de la fatiga y por lo tanto pudiendo ir más rápido durante más tiempo. Y la segunda cosa en la que creo que mejora a la anterior Emonda tiene que ver con la reactividad, el momento que te levantas del sillín y buscas sprintar. La bicicleta reacciona de una manera mucho más ágil. Es un solo bloque, se siente muy rígida y seguramente algo tiene que ver el hecho de haber pasado de la configuración de tirante alto de la anterior Emonda a este ISOFLOW, porque realmente se traslada toda la energía de nuestras piernas a la bicicleta en un momento. Noticia importante, el ISOFLOW se mantiene en esta nueva generación de Madone, está reescalado con dimensiones más pequeñas, pero bueno, ahí lo tenemos. Y en mi opinión esto es una muy buena noticia por diferentes motivos. El primero tiene que ver con la estética, y es que a día de hoy hay muchísimas bicicletas de carretera que se parecen entre sí y creo que las marcas premium como Trek tienen la obligación de alguna manera marcar una diferenciación con sus modelos. Y en este sentido el ISOFLOW, te guste o no te guste estéticamente, queda clarísimo que marca la diferencia. Por otro lado tenemos el tema de absorción de vibraciones. Claramente, en cuanto te metes en una carretera que está un tanto rota, en una superficie irregular, el ISOFLOW te da un extra de absorción, un extra de no acumular fatiga en tu cadera, en tu espalda, etcétera, etcétera. Y por último, y seguramente el objetivo principal de este ISOFLOW, que es la mejora de rendimiento aerodinámico de la bicicleta, ya que se genera un flujo de aire justo en medio de las piernas del ciclista, una zona de bajas presiones que mejora el rendimiento en la lucha contra el viento de la bicicleta. Eso sí, hay que tener en consideración que esta mejora de rendimiento se empieza a notar a partir de 45 km/h, así que a diferencia de la capacidad para absorber vibraciones que cualquier ciclista de cualquier nivel lo puede sentir como una mejora, el tema de rendimiento aerodinámico pues está prácticamente limitado a profesionales que sí que alcanzan esas velocidades altísimas. Bueno, dicho esto, Trek nos dice que ha conseguido los siguientes hitos con este nuevo ISOFLOW. Es un 80% más de absorción vertical que en la Madone generación 7, 24% más de absorción vertical que en la Emonda. En fin, yo no os puedo dar datos, no os puedo decir exactamente los porcentajes, pero dos cosas. Claramente este ISOFLOW es más absorbente que el de la anterior generación de Madone. Y por otro lado, hay algo significativo, es que cuando entras en una zona así relativamente rota, con asfalto así como a punto de ser prácticamente gravel, la bicicleta es tan flexible en el sentido positivo de la palabra, en vertical, de esa parte trasera, que la parte delantera te parece incluso excesivamente rígida. No porque lo sea, sino porque la trasera absorbe mucho y muy bien. Así que es una bicicleta muy cómoda en ese sentido y que yo creo que va a retrasar mucho la fatiga del corredor. Luego nos dicen también que la mejora Luego nos dicen también que la mejora aerodinámica respecto a la Emonda, pues obviamente es enorme en este nuevo modelo y que por supuesto esta bicicleta este ISOFLOW en concreto es mucho más ligero que la Madone anterior. Bajando esta bicicleta es una delicia. Tiene la distancia entre ejes perfecta para ser estable en línea recta a altas velocidades, pero sobre todo, si algo destacaría yo, es el curveo. Es un auténtico lince esta bicicleta, yendo a buscar los vértices de cada una de las curvas. Toda esa rigidez que sentíamos subiendo o levantado sobre el sillín, que nos daba reactividad, ahora sentimos a la hora de trazar de manera muy limpia. Donde entra la rueda delantera va la trasera y nos da muchísima seguridad. Da muchas ganas de ir a buscar carreteras con muchas curvas de herradura para disfrutar al máximo de esta nueva Madone, porque de verdad que es uno de los puntos que
por encima del llaneo, de todas las cualidades que estamos mencionando, la auténtica diversión de esta bicicleta se encuentra aquí, bajando. Vamos ahora con el repaso de componentes de este modelo, esta unidad de test que me han dejado para testear. Tema transmisión, tenemos un SRAM Force completamente inalámbrico, completamente electrónico, como podéis ver, con un desarrollo bastante escalador, doble plato de 48 y 35 dientes y un cassette de 10-33. Yo destacaría aquí sobre todo el hecho de que trae potenciómetro Quark de serie, que es algo que poco a poco se está instaurando ya en las marcas, el hecho de traer de serie potenciómetro, no solo en los modelos tope de gama, sino incluso en algunas gamas un pelín más inferiores. Luego tenemos unas ruedas Aeolus Pro de la marca Bontrager, que es la propia marca de componentes de Trek, con un perfil de 51 milímetros, tanto delante como detrás. Unas ruedas que os tengo que decir que a veces bicicletas que son 100% escaladoras con un tanto perfil se siente como que pierden algo de capacidad al subir, y en este caso en concreto la verdad es que creo que hacen muy buena combinación este perfil de 51 milímetros con esta bicicleta, porque subiendo no penaliza, bajando yo no he notado inercias como sí que he podido notar en otras bicicletas, y llaneando hacen el mix perfecto, así que bien. Y luego estéticamente, pues qué os puedo decir, siempre cuanto más perfil, más bonita queda la bicicleta. En cuanto a neumáticos, también llevamos de la marca Bontrager unos Aeolus RSL en 28 milímetros de ancho, slicks, poco que mencionar aquí, ruedan bien, ruedan rápido, no hay mucho más. Sillín, también, prácticamente todo el montaje viene de Bontrager, es una Aeolus Pro, un sillín bastante cómodo, pero que tiene dos peculiaridades. Por un lado es bastante recortado, pero sobre todo es un sillín que tiene una nariz bastante ancha, como podéis ver aquí, así que algo a tener en cuenta para todos. Y por otro lado, pues ya para acabar, tenemos el cockpit de carbono en una sola pieza, RSL, también de Bontrager, que viene con el acople para llevar el ciclo computador. Importante que no me lo olvide, los frenos, 160 milímetros de diámetro de disco, tanto delante como detrás. En este caso no lleva disco más grande delante, cosa que me parece un acierto. Los ingenieros de Trek dicen haber diseñado la bicicleta perfecta, en el sentido de que mejora los dos modelos anteriores en todos los ámbitos. Hasta este punto del test yo estoy de acuerdo, pero he encontrado un pequeño punto de discrepancia con ellos, y tiene que ver con la capacidad para llanear de esta bicicleta. Básicamente, la Madonna anterior era excelente a la hora de alcanzar una velocidad alta en el llano y mantenerla. Para que lo entendáis, un aficionado como puede ser yo, vosotros, hablando de 35 km a la hora en el llano, más o menos, la Madonna anterior es que no tenías que hacer prácticamente esfuerzo. Esta bicicleta no se queda lejos, pero nos supera en ese punto en concreto a la Madonna anterior. Sí que es cierto que es mucho mejor en llano, manteniendo esa velocidad elevada, que una bicicleta escaladora pura, y que además mejora la Madonna anterior en capacidad de aceleración. Vamos a hablar ahora de las técnicas, de las nuevas técnicas de construcción que se han empleado y que han permitido el desarrollo de una bicicleta como esta. Como bien sabéis, los cuadros de carbono se fabrican dentro de moldes metálicos. Los moldes metálicos dentro del horno donde se cocina el cuadro como si fuese un bollo, literalmente, o una pizza, son esos moldes metálicos los encargados de dar forma a la parte externa de la bicicleta, la que podemos tocar y ver cuando el producto está finalizado. Dentro de esos moldes lo que se colocan son las fibras de carbono con el epoxi, pero hay una parte del trabajo de moldeado que tiene que ver con la parte interna del cuadro. Si partiésemos un cuadro de carbono por la mitad, veríamos que está hueco completamente. Dentro de ese espacio es donde se tienen que colocar diferentes estructuras para poder dar también forma, presión dentro del horno a la parte interna del cuadro. Es algo poco visible, poco atractivo para el consumidor final, digamos, pero es un hándicap muy importante para los fabricantes de bicicleta, porque la estructura que metes dentro del cuadro para dar forma y presión tiene que poder ser extraíble luego, una vez el cuadro ya está montado. Entonces tiene que poder salir
imaginaros, lo que está dando presión en esta parte de aquí tiene que ser capaz de salir una vez ya sale el cuadro del horno, o bien a través de la pipa de dirección, del agujero a pipa de dirección, o de la caja de pedalier, o de algún otro punto en el caso de cuadros que no son monocascos, ¿no? Entonces, hay un hándicap muy grande. No voy a entrar en detalles porque el vídeo podría alargarse una hora entera solo hablando de esto, que quizá tendría sentido hacer un vídeo específico hablando sobre esto, pero lo que quiero que entendáis es que se han refinado muchísimo más esas técnicas de la construcción de la parte interna del cuadro, con lo que esto ha permitido, por un lado, que el excedente de material que queda dentro del cuadro, las irregularidades, las imperfecciones, los poros y demás, que antaño eran relativamente habituales, no existan. O sea, se ha conseguido una perfección prácticamente del 100%, con lo cual el peso se reduce al máximo. Y por otro lado, al tener más control del proceso de la parte interna del cuadro, se consigue una optimización de aquellas zonas en donde los ingenieros quieren que sean rígidas o en donde quieren que flexe. Si esto lo unimos a una nueva concepción de todo el mundo aerodinámico, en donde, sin entrar en detalles muy profundos, los ingenieros cada vez más se están dando cuenta que la aerodinámica global del conjunto ciclista-bicicleta pasa más por formas más suaves y no por las aero que hemos tenido en los últimos años, de muy planas y muy alargadas, pues al final es más fácil llegar a conceptos híbridos de una sola plataforma en donde se mezcla lo mejor del mundo aero con lo mejor del mundo escalador gracias a estas técnicas. Sé que es un poco rollo de explicar, pero así es como ha sido. Vamos ahora con las características del cuadro. Tenemos un paso de rueda máximo de 33 milímetros, tenemos por supuesto G-pasantes, tenemos la patilla universal UDH que ya se está poniendo de moda 100% en las bicicletas de carretera, una caja de pedalier T47 enroscada, por supuesto la tija invertida que ya teníamos en la anterior Madone con el mismo tipo de ajuste, por lo tanto hay dos orificios en los que pueden ser colocada la tija, además cada uno de los anclajes se puede regular en altura y además existen dos alturas diferentes de tija, con lo cual a nivel biomecánico nadie en principio debería tener problemas para ajustar esta bicicleta. Y por último comentar que los modelos SLR vienen de serie con portabidón y bidones aerodinámicos específicos que también pueden ser comprados en aftermarket si los queréis para otra bicicleta que tengáis o lo que sea. Hay que decir que estos portabidones y sobre todo los bidones se han pensado para mejorar el rendimiento aerodinámico de la bicicleta. A efectos prácticos yo os puedo decir que son bidones que permiten cogerlos, una presa con la mano muy buena porque son, digamos, como hexagonales, no son los típicos redondos. Por supuesto dan beneficios aerodinámicos, pero tiene un pequeño contra, y es que al no tener una parte plana justo debajo se caen. El nuevo cockpit tiene exactamente la misma forma que el anterior, la única diferencia es que es 3 centímetros más estrecho en la parte superior para mejorar la aerodinámica en base a la posición de nuestros brazos. Como podéis ver, la integración del cableado es total, no se ve ningún cable a la vista, y sí que es cierto que el acople del ciclocomputador es diferente al que había en la generación anterior y tiene un detallito que no me acaba de cuadrar, y es que no se puede regular la inclinación a la que queremos tener el ciclocomputador, siempre queda en esa especie de posición levantada, inclinada hacia arriba, y bueno, son menos opciones que tiene el ciclista para tunear a su gusto. Bueno, interesante aquí la solución de los espaciadores para instalarlos o desinstalarlos sin necesidad, obviamente, de tener que tocar el cableado. Así que podemos añadir o quitar con esta facilidad. A ver, voy a dejarlo así de momento. Aquí se puede apreciar bien cómo se monta y se desmonta el espaciador para dejar la entrada a los cables en esta cabina.
Importante mencionar que Trek es una marca que se preocupa mucho porque cada una de las tallas de cada uno de sus modelos den exactamente el mismo rendimiento independientemente de la altura del ciclista. De hecho, es característico en sus modelos que dependiendo de la talla tengan incluso formas diferentes. Recuerdo la Super Caliber Generación 1 que la talla M, ML tenía la barra superior completamente recta y de la L en adelante era curva. Eso no es una cuestión estética, simplemente los ingenieros de esa manera conseguían darle el mismo rendimiento a una persona de 1,85 m que a una de 1,70 m. Esto es habitual. ¿Qué sucede? Que las marcas que no trabajan de esta manera, una talla XS al tener menos distancia entre los puntos de unión del cuadro suelen salir muy rígidas, excesivamente rígidas, y una talla XL al tener mucho material a mucha distancia suelen salir bicicletas que flexan más, ¿vale? Esto hay que trabajarlo, es una inversión muy grande porque requiere de diferentes moldes, de ingeniería exclusiva para cada una de las tallas, pero bueno, Trek lo ha hecho también, digamos, en esta nueva Madone Generación 8, con lo que es fácil apreciar diferentes formas de los tubos en cada una de las tallas. Así que cada ciclista va a tener exactamente el mismo rendimiento independientemente de la altura que tenga. Por otro lado, y esto también es muy importante, Trek ha hecho una reestructuración de tallas en esta nueva Madone, y es que ha pasado de tener 8 tallas y hacer una nomenclatura de números, la 51, la 54, a hacer una nomenclatura de letras, S, M, L, y pasar a tener 6 referencias en vez de 8. Respecto al peso, que sé que es algo que os preocupa muchísimo, los datos son los siguientes. El peso del cuadro es de 765 gramos, la horquilla son 370 gramos, el peso de este modelo concreto vestido es un SLR vestido con Force, pues veis que está en cerca de los 7 kilos 800 sin pedales, y una bicicleta de la más alta gama como la que pude probar montado con el Red Access nuevo en el evento de presentación que hizo Trek, pues fácilmente está en los 6 kilos 800 que puede marcar la UCI como límite de peso. Apartado precios. Antes de entrar a los números, explicar que Trek ofrece esta nueva Madone en 2 categorías diferentes: la SLR, que sería esta que tenéis aquí, que es la mejor calidad de carbono, el más ligero de serie, te viene con el cockpit de una sola pieza de carbono, los portabidones aero, los bidones aero, posibilidad de hacer Project One, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado estaría la categoría SL, en donde se encuentran digamos que montajes más humildes, en donde no es posible hacer Project One, en donde los portabidones y los bidones aerodinámicos no vienen de serie, en donde el manillar y potencia son tradicionales, no es este cockpit, y en donde el cuadro pesa 250 gramos más que una versión SLR. La buena noticia aquí es que todo y con esto, este nuevo Madone Generación 8 SL es 175 gramos más ligero que la anterior generación Emonda SL. Y dicho esto, vamos a ir con los números. El primer precio lo encontramos con el modelo Madone SL5, que inicia en 3.500 euros de PVP. Van subiendo los diferentes modelos SL6, 6 Access, SL7 hasta los 6.500 euros de PVP, y a partir de ahí ya entramos en el SLR en un primer precio de 9.000 euros, y la cosa va escalando hasta el tope de gama montado con el nuevo Access, Red Access, que estaría en 13.999 euros de PVP. Vamos ahora con vuestra sección favorita, los pros y contras que puedo encontrar a esta bicicleta. Empezamos por los pros. El primero de todos, el que más destacaría, es el desempeño que tiene en cualquier tipo de circunstancia. Creo que a los ingenieros de Trek hay que darles la razón en un 95% cuando dicen que han conseguido en una misma bicicleta tener lo mejor del mundo aero y del mundo escalador. Luego, por otro lado, está el tema estético, la diferenciación. Para mí,
en este tipo de máquinas, con este nivel de desembolso, tiene que existir una diferenciación estética, y ahí con el ISOFLOW y otros temas Trek lo consigue, punto positivo. Y luego están esos detalles premium que una marca como Trek tiene que permitirse, tienen que estar, y bueno, me parecen muy acertados. Contras. Se han pasado de 8 tallas a 6. Es cierto que los ingenieros nos dijeron que con esas 6 tallas son capaces de abarcar todo tipo de biotipos de cuerpos ciclistas. Pero bueno, yo creo que cuando hay este tipo de reestructuraciones, al final siempre hay alguien que se puede acabar quedando con un poquito fuera de esta tabla, especialmente en los extremos. Hay cosas en las que se ha ganado, porque por ejemplo esta talla M, que es una especie de 53, yo creo que está súper clavada. Yo, por ejemplo, antes estaba entre un 51 y un 54, y una medida un pelín pequeña y la otra medida un pelín grande, y con esta evolución salgo ganando personalmente, pero quizá en los extremos XS, XL se haya podido perder algo ahí. Luego, el tema de la posición del acople del ciclocomputador. Si bien es cierto hay otros detalles que son súper premium y me parece muy bien, este nuevo acople de ciclocomputador no permite adaptar posición, o sea, va como ligeramente inclinado hacia arriba, y es algo personalmente no me gusta. No el hecho de que vaya inclinado hacia arriba, sino el hecho de que no se pueda modificar. O sea, hay personas que querrán llevarlo plano, hay personas que lo quieren llevar ligeramente hacia abajo, y eso lo extraño del acople anterior, que sí que lo permitía. Luego, por otro lado, está el tema de los bidones aerodinámicos en los modelos SLR, que es cierto que dan esa mejora aerodinámica, que es cierto que se pueden coger mucho mejor con la mano cuando vas en marcha, pero que por otro lado, cuando los tienes que rellenar de agua, o sobre todo agua y algún tipo de hidratos o sales o lo que sea, son un dolor de muelas porque no se mantienen rectos. Directamente necesitas trabajar con las dos manos. Bien, es una cosa menor, pero ahí está. Y el punto en contra, no en contra, pero yo creo que es que adolezco de nostalgia, es que me parece que sacar del catálogo a una bicicleta tan icónica como la Madone Generación 7, pues duele. Obviamente esta la mejora en todo, no hay queja en ese sentido, pero estéticamente, como concepto de bicicleta, es una bicicleta que para mí debería estar colgada en la pared de algún museo, porque es increíblemente atractiva. Ya no digo que te guste o no, pero allí había un trabajo de diseño increíble, con esas punteras acabando en cuadrado de la horquilla, con esos tirantes tan planos, tan alargados que prácticamente parecen espadas, esas barras sobredimensionadas, esa pipa de dirección también sobredimensionada, la caja pedalier. No sé, es una bicicleta para mí 100% icónica, muy diferente a cualquier otra cosa que había en el pelotón World Tour hasta ahora, ¿no? Así que no volver a ver esa bicicleta en ese tipo de carreras o por la calle siendo utilizada por usuarios me da lástima. A ver, la vamos a seguir viendo porque hay gente que la va a seguir teniendo, por supuesto, pero entenderme, desaparece del catálogo y la voy a echar mucho de menos, esa bicicleta. En fin, ¿qué opináis vosotros? Dejadme aquí abajo en comentarios la nota que le ponéis a esta nueva generación 8 del 1 al 10, y ya sabéis, darle al botón de suscribir, sed muy felices, no paréis nunca de pedalear, y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.